Hola, ¿sabías que la educación en México tuvo sus bases en la Revolución Mexicana, época de grandes acontecimientos, cambios político-social, personajes históricos, así como filósofos y grandes defensores de la patria del águila y el nopal? Ven y asómate a mi podcast. Vive conmigo esta gran aventura. Soy Omar Martínez y juntos tomemos un shot de información para refrescar e hidratar esa mente ávida de conocimiento. ¡Comenzamos! En esta segunda entrega de mi podcast hablaremos de algunos personajes muy puntuales como son Valentín Gómez Farías, Santana, Benito Juárez, Gabino Barreda y José Vasconcelos. Todos ellos personas muy importantes en la historia de la educación en nuestro país. Abordaremos qué fue lo más destacado que hicieron por la educación en México. Empezamos con Valentín Gómez Farías, presidente de México en 4 ocasiones dentro del año 1833. Una de las cosas más destacadas de Valentín Gómez Farías fue el hacer uso de los recursos que dejaba la hacienda del duque Monteleone para la educación, ya que casi no se tenía dinero para este propósito. Continuamos con Antonio López de Santa Anna. Tuvo un periodo presidenciable intermitente de varios años, pero siempre estuvo al tanto del poder. Es uno de los personajes más controversiales de la historia en México. Hablando de lo más destacado en la educación, en 1833 estableció la enseñanza obligatoria entre los jóvenes de 15 y 17 años, ya que se necesitaban personas mejor preparadas en el país. La verdad, era una excelente oportunidad para muchos de ellos. En 1842, la dirección de la instrucción primaria quedaría a cargo de la Compañía Lancasteriana. Planteó un programa para la educación preparatoria y carreras. Estableció la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escuela Nacional de Agricultura, aunque hubo muchas otras cosas que no pintaron bien durante su mandato, pero esa es otra historia. Llegamos a Benito Juárez, por muchos querido y odiado por otros. Siempre nos han dicho que es uno de los personajes más emblemáticos de la nación, pero muchos dicen que el León no es como lo pintan. En fin, su mandato tuvo lugar entre 1858 a 1872. Estableció la primaria como obligatoria y gratuita. Creó la secundaria para el sexo femenino, así como diversas instituciones de educación superior. Como hacían falta muchos recursos, el presidente Juárez despidió a 60,000 militares. Él decía que era mejor maestros que soldados. Trabajó y luchó porque la educación fuera siempre gratuita y laica. Se lo debemos a él. En gran parte, claro. Por último, pero no menos importante, tenemos a José Vasconcelos, filósofo, maestro, abogado, escritor y político que buscó siempre la redención de los oprimidos. Fue el primer secretario de Educación Pública, mejor conocida como la SEP, de 1821 a 1824, esto en el periodo presidencial de Álvaro Obregón. Impulsó la educación popular, creando escuelas rurales, bibliotecas y ediciones de libros de literatura universal. Logró letrar a 708,000 adultos en 2 años, de 1922 a 1924, con su programa social llamado Campaña Nacional de Alfabetización. También fue rector de la UNAM. Recurrió a maestros improvisados, es decir, personas que supieran leer, escribir y hacer cuentas para que fungieran como maestros ambulantes que estaban bajo la tutela de los maestros rurales. Estos no recibían ningún sueldo, solo el reconocimiento de su labor a través de un diploma. Eso se llama amar a tu país, ayudándolo a salir adelante con puro amor al arte. Y sí, así es. La verdad, es un mexicano modelo al que hay que imitar. Una persona congruente que hacía lo que pensaba para beneficio de todos. Claro, según la historia. En resumen, José María Albino Vasconcelos Calderón fue una figura multifacética y trascendental en nuestra nación, cuyo legado abarca desde la educación hasta la filosofía, la política y cultura de nuestro enorme y siempre hermoso país llamado México.
Muy bien, pues esta fue una probadita de algunos personajes importantes en la historia de la educación en nuestro país. Hemos llegado al final de esta segunda edición de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Hasta la próxima. Soy su servidor, el maestro Omar Martínez. Recuerda, asómate y vive una gran aventura en mi podcast. Adiós. Sayonara. Au revoir. Hay nos videos.